Segunda carta de Pablo a Timoteo, y hemos estado estudiando esta preciosa carta, una carta de despedida, una carta llena de encargos, pero no de sugerencias, una carta y un capítulo que nos está tocando compartir, lleno de imperativos, de mandamientos, de mandatos, no son sugerencias. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo ni siquiera son sugerencias, son órdenes, son mandamientos, vienen en un sentido estricto como un imperativo, no para ser considerados o puesto a consideración como algo que puedes o no hacer. Y por supuesto que no fueron escritas y no quedaron en la escritura solamente para ser aplicadas en la vida de Timoteo, sino en todos aquellos que a través de la obediencia de Timoteo, habiendo publicado, habiendo buscado hombres fieles, Timoteo enseñó todo lo que había oído acerca de Pablo a hombres fieles que igualmente fueron idóneos para enseñar también a otros, asegurando y procurando de esta manera la permanencia de la palabra del Evangelio en el corazón de sus hijos. De modo que cuando Pablo está hablando a Timoteo, encontramos a Pablo hablando a Timoteo acerca de la manera como ha de vivir, la manera como ha de esforzarse y en qué debe estar basado su esfuerzo para cumplir el mandato que Dios le ha dado a Pablo para cumplir y a Timoteo por consiguiente. A este sermón le he puesto por nombre los motivos y las motivaciones del siervo de Dios. Los motivos y las motivaciones, los porqués para vivir una vida de sacrificio a Dios. Quizá como hijos nos tocó vivir, o como padres escuchar, cuando le damos una orden a un hijo y él como respuesta dice: ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Le han contestado a usted eso? ¿Usted ha contestado eso? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Que lo haga Manuel o que lo haga José, pero yo ¿por qué? ¿Verdad? Y como si cuestionáramos entonces ¿por qué? Y la cuestión es aquí que como hijos de Dios queremos encontrar una motivación de un por qué. ¿Por qué he de obedecer? ¿Por qué he de disponer mi vida, mi corazón, mi tiempo para obedecer? Y probablemente lleguemos a escuchar lo mismo que como padres llegamos a contestar a nuestros hijos: pues porque soy tu padre y me obedeces. ¿Usted lo ha escuchado? Yo sí. ¿Usted lo ha dicho a sus hijos? A veces. Pero Dios, hermano, cuando usted llegue a preguntarse: ¿y por qué tengo que sacrificar mi vida? ¿Y por qué tengo que limitar? ¿Y por qué? Y empezamos a cuestionarnos los porqués. O sea, ¿qué es lo que debe haber en nuestro corazón como motivación para poder anhelar vivir y alcanzar una vida sacrificial delante de nuestro Dios? ¿Por qué? Y encontrar una motivación de por qué he de obedecerle, por qué he de estar dispuesto a ofrecer incluso mi vida, si es necesario y si a Él le place pedirla. Y esta mañana encontraremos en los versículos que nos llevan desde el verso 11, capítulo 2, de la segunda de Timoteo, capítulo 2,
verso 8 hasta el verso 15. Y encontraremos aquí, hermano, motivos y motivaciones. Los porqués Dios nos pide una vida de santidad, una vida que esté puesta, derramada a los pies de Jesucristo como una ofrenda de amor a los pies del Salvador. Segunda de Timoteo, entonces, capítulo 2, hermano, y versos 8. Vamos a leer, por favor, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo. ¿Ya está ahí conmigo? Verso 8, 2:8 de segunda de Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor. Rogamos que abres a nuestros corazones y que al ser expuestos a tu palabra, Señor, seamos guiados a la obediencia, a ser conscientes, Señor, que las fuerzas que tú nos has dado para vivir en santidad, en santificación, en honor, para ti, Señor, para gloria tuya y de tu nombre, Señor, nos han sido dadas las fuerzas suficientes, las herramientas suficientes, los recursos suficientes, tu espíritu, tu palabra, tus promesas. Gracias, Padre, porque todo esto nos ha sido dado y ahora solamente, Señor, que lo pongamos en obra, Señor, que lo llevemos a la práctica todos los días, Señor, en obediencia para ti. Recibe alabanza, honra y gloria, Señor, a través de la predicación de tu palabra, y transforma nuestros corazones, alentándonos, instruyéndonos a cada uno de tus hijos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si recordamos y nos ponemos en contexto, Pablo está escribiendo a Timoteo lo que será su última carta. Esta es la última carta que escribió Pablo. De aquí a poco tiempo le fue separada su cabeza del resto de su cuerpo. Una manera de muerte muy frecuente en ese tiempo. Su cabeza fue puesta sobre un bloque de madera y separada de su cuerpo a través de un hacha, una espada. Pablo estaba consciente de esto, le había sido dicho, le había sido avisado por el Espíritu que el tiempo de su partida ya había llegado, que él había terminado ya su carrera. Lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 4. Pero le está diciendo a Timoteo instrucciones muy precisas de cómo ha de vivir su vida. Le decía la semana pasada que es una carta más personal, más dirigida a Timoteo. La primera carta fue una carta que iba dirigida a Timoteo, pero para ser aplicada en toda la iglesia. Pero ahora va dirigida más hacia Timoteo, a su vida personal, para que sea un hombre que no se avergüence, según el capítulo 1, que no se avergüence de Dios, que no se avergüence del Evangelio, que no se avergüence de Pablo, que no se avergüence de las prisiones, como lo habían hecho ya otros que lo habían abandonado.
Que siguiera el ejemplo de Onesíforo, aquel que no se avergonzó y que le buscó solícitamente hasta encontrarle y suplió mucho de sus necesidades. Pablo está dándole instrucciones muy precisas a Timoteo. Y comienza el capítulo 2, donde decíamos que la palabra clave en el capítulo 2 es esfuérzate, esfuérzate. Y le insistía yo en la semana pasada que cuando usted disponga su corazón para esforzarse, para vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, una vida que le dibuje una sonrisa en el rostro de Dios, una sonrisa, una emoción fuerte, una emoción irresistible, fuerte. Eso significa la palabra agradar. Eso es lo que somos llamados a hacer, para agradar a Dios. Y lo decíamos cuando hablábamos de esa imagen que ha de estar en nuestro corazón cuando disponemos nuestra vida para ser ofrecida, como aquel soldado. Dice que ninguno que milita como soldado, como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita como soldado de Jesucristo se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le tomó como soldado. Tenemos un propósito y tenemos un objetivo, es agradar a Dios. Y esta misma palabra la menciona el apóstol Pedro cuando dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Usted dedicó ya mucho tiempo y mucho de sus fuerzas y mucho de su dinero y mucho de su esfuerzo para agradar a aquellos que no hicieron y no han hecho nada por usted. Usted ha querido por mucho tiempo agradar probablemente a sus compañeros de escuela, a sus compañeros, a sus amigos, compañeros de trabajo, probablemente a su familia, pero ni siquiera somos llamados a agradar a nuestra familia. Si ellos se agradan de que mi vida sea sacrificada y dirigida en obediencia a Dios, bendito sea su nombre. Qué bueno. Pero si no les agrada, no somos llamados a agradarles a ellos. Somos llamados a vivir en obediencia, para agradar, para ser agradables a aquel que murió en la cruz por nosotros. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado. Dice la Escritura que a ellos les parece cosa extraña que no corramos juntamente con ellos en la misma carrera de disolución, y nos ultrajan. Lo menos que van a hacer con nosotros, hermano, es ultrajarnos, tratarnos mal, maltratarnos. Entonces encontramos que la palabra clave en el capítulo 2 es esfuérzate. Y decíamos esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia que te es dada por medio de Jesucristo. En esa esfera de gracia donde usted y yo somos mantenidos, sostenidos y traídos por pura gracia. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos guarda, que nos preserva, también nos suple las necesidades que tenemos en lo material y en lo espiritual. Pero también es una gracia que suple todo lo que necesitamos para soportar una vida de obediencia delante de Dios. Porque cuando disponemos nuestro corazón para vivir en obediencia, para predicar el Evangelio, para dar testimonio, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para declarar su palabra sin menguarla, como esos que dice Pablo, que nosotros no somos de los que ocultan las cosas, de los que ocultan la palabra de Dios, sino de aquellos que la proclaman en obediencia, sin transformarla, sin disminuirle, sin restarle valor, sin restarle autoridad. Hemos de pararnos delante de nuestra familia para declarar la palabra de Dios. No es tu palabra. Y si te desprecian a ti, no te desprecian a ti, dice el Señor Jesús, sino al Señor Jesús están menospreciando. Entonces han de escucharte hablar la palabra con autoridad. No es tu palabra, es la palabra de Dios.
Es la gracia del Señor la que me sostiene, la que me alienta, la que me provee las fuerzas suficientes para ser obediente a Dios. Esfuérzate en la gracia, sufre penalidades como buen soldado. Y somos llamados entonces a ser maestros que se preocupan por asegurar una descendencia, una generación que sea obediente a Dios, una generación que tiemble delante de su palabra. Que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, nuestra familia sean hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados del mal. Somos llamados a eso, hermano. Como maestros somos llamados a anunciar el Evangelio y a encargar esta misma palabra para que no sea contaminada a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y estamos fungiendo como maestros al servicio de un Dios grande, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Somos llamados a obrar como soldados de Jesucristo, sin enredarnos en los negocios de la vida. Somos llamados a estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos llamados a vivir una vida de trabajo, de entrega, como un labrador, que es puro trabajo y a lo mejor no ve nada de fruto, pero tiene que estar trabajando primero, antes de recoger el fruto. Pero hermano, cuando le está dando la instrucción en el verso 8, Pablo a Timoteo, y le dice: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Hermano, usted y yo, al igual que Timoteo, Dios ponga en nuestro corazón el ser llamados a considerar, a acordarnos de Jesucristo. Cuando nos dice acuérdate de Jesucristo, no nos está diciendo solamente que nos acordemos de Él como algo lejano, como algo pasajero, sino que nos acordemos de Él y no dejemos de acordarnos de Él. Nuevamente, que nos acordemos de Jesucristo, pero que no dejemos de estar recordándole, que le tengamos siempre presente. Así como los mandamientos en el Antiguo Testamento, dice: estas palabras las repetirás cuando salgas, cuando entres, cuando vayas de camino, y las repetirás a los hijos, y las pondrás como frontales en tu frente y en los postes de tu puerta. Y el pueblo obedeció en la parte externa de hacerlo. Y ellos hasta la fecha en las casas tienen los mandamientos ahí antes de salir de su casa. Y cuando entran y cuando salen hacen un acto de tocarlos y dar reverencia a los mandamientos. Nosotros no somos llamados a hacerlo de manera externa, pero a ponerlo, hermano, en nuestra mente. Acuérdate de Jesucristo. Recuerda a Jesucristo y no dejes de recordarlo. Hermano, esto te será útil para darle un sentido a tu esfuerzo, para darle un empuje a tu esfuerzo, para darle una respuesta a todo aquel que te demande la razón de la esperanza que hay en ti. Tú vas a decir: porque yo sirvo a un Dios vivo. Porque sirvo a Jesucristo, del linaje de David. Y cuando decimos a Jesucristo, esa combinación de los dos nombres de Jesús, que tanto anuncian y hablan de su naturaleza divina y de su naturaleza humana, conjuntados en un nombre. Pero no solamente se conjuntan en el nombre para decir Jesucristo, sino que en la persona misma de Jesús se estaban estableciendo esas dos naturalezas. Recuérdelo bien, dos naturalezas, una sola persona. No estamos hablando de dos personas, sino una sola persona, dos naturalezas. Una naturaleza divina, la naturaleza divina, Theos, y la naturaleza humana, Andros. La naturaleza teándrica. Y hermano, se lo mencioné ya en alguna ocasión, pero de la Trinidad es el único, el Hijo. Es el único a quien le fue dado el tener estas dos naturalezas. Y habitar entre nosotros.
y fue resucitado y fue ascendido al cielo y está a la diestra de Dios, pero ahora está Él allá con una naturaleza glorificada, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el suyo, como el mío, pero ahora está glorificado. A Él le fue dado esto y sea su nombre bendito para siempre. Cuando hablamos entonces de Jesucristo, del linaje de David, de esa parte, de ese momento en que ese Dios se hizo carne, ese Dios era necesario que se hiciera carne, y hablar del proceso de esa doctrina de la encarnación es algo grandioso, hermano. Es algo grandioso que el Cristo se haya hecho carne. Y hemos de declararlo, pero primeramente hemos de ser conscientes de todo lo que eso implica. Y no alcanzaremos a ser conscientes de la grandeza de esta verdad. Pero cuando habla de Jesucristo, del linaje de David, nos está hablando de ese Cristo encarnado. Nos está hablando de ese Cristo encarnado. ¿De qué manera? Uno de estos tres santos, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno de la Trinidad se introduce en la esfera humana. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Pero sí sé que representaba para Él un sufrimiento. Pero Él estuvo dispuesto a humillarse de esa manera y hacerse hombre. Era una humillación que el Creador de los cielos y de la tierra entrara a la esfera humana y participara de un cuerpo de carne y de sangre, como el tuyo y como el mío. Un cuerpo que sentía dolor, un cuerpo que sintió hambre, que sintió frío, que tuvo sed, que tuvo sueño, que estuvo cansado del camino. Siendo el Dios santo, eterno, inmutable, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, venía a estar confinado a un cuerpo. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan y estaremos arrancando algunas verdades del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Porque, déjeme le digo, mientras llega usted y yo al capítulo 1 del Evangelio de Juan, que de los evangelios hablan y hacen un resumen de lo que fue su vida terrenal, su obra, su ministerio, 3 años y medio de su vida. Pero el Evangelio de Juan contempla a Jesús desde un punto de vista celestial, desde un punto de vista divino. Es diferente. El Evangelio de Juan es diferente. Los otros evangelios, por supuesto, nos muestran otra área, otro punto de vista de nuestro bendito Salvador. Pero el Evangelio de Juan no habla de su nacimiento físico, no habla de su bautismo, porque él habla, como dice el primer versículo del Evangelio de Juan, desde el principio, de esa naturaleza eterna de nuestro bendito Salvador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo, ese Verbo que estaba ahí con Dios, que era Dios, se hizo carne. Está hablando de Jesucristo, de ese Jesucristo, del mismo que participó del linaje de David. Está hablando de Jesús. Y de Él mismo dice que todas las cosas, verso 3, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y que esa luz, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es esa luz, hermano? Jesucristo es esa luz. Esa luz verdadera vino y habitó entre nosotros. Verso 14.
y aquel verbo fue hecho carne. ¿De qué manera? No lo sé. ¿De qué manera? Pero sí sé que se conmovieron los cielos y la tierra, y que ángeles contemplaron ese nacimiento cuando Jesús nació en esta tierra, concebido en el vientre de la Virgen María. Y nacido de mujer, nacido de la carne. Porque tenía que hacerse hombre para poder cumplir lo que en la eternidad pasada se había propuesto, el salvar al hombre que habría de caer, que habría de pecar y que habría de ser separado de Dios. Y la única manera era participar de carne y de sangre, haciéndose y cumpliéndose un tipo, una figura en el Antiguo Testamento que era el pariente redentor. Para poder redimir al hombre tenía que hacerse hombre. Por eso tuvo que participar de carne y de sangre. Y es de ese Jesucristo del que Pablo llama a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pero no dejes de pensar en Él, en su eternidad pasada, que Él fue el creador de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, y que todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. No dejes de pensar en ese Jesucristo. Terminábamos el servicio anterior, el pasado domingo, diciendo, volvemos a Timoteo: considera estas cosas, Timoteo. Considera lo que te digo en el verso 7, 2:7. Considera lo que te digo. La palabra de Dios no es para pasar por ella solamente, sino es para quedarse, para embeberse, para nutrirse, para llenar tu corazón. Acuérdate de Jesucristo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Hermano, hemos de pedir entendimiento para poder guardar en nuestro corazón estas verdades eternas y pensar siempre, en todo momento, en lo que estés haciendo y en lo que no estés haciendo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, de que ese Jesucristo, ese Jesús, ese Cristo, ese ser ungido, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, fue hecho carne. Que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venía a este mundo. Acuérdate de Jesucristo, ese ser eterno y ahora ese ser hecho hombre, del linaje de David, un linaje real, un linaje que le merece honra y honor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de que se hizo carne y no lo dejes de considerar. No dejes de pensar en Él. Solo así, hermano, encontraremos razones suficientes y motivos y motivaciones eternas para que un hijo de Dios, para que el verdadero hijo de Dios, para que aquel nacido de nuevo, aquel creyente, aquel cristiano, esté dispuesto a sufrir voluntariamente, escúchelo bien, voluntariamente por Cristo, que esté dispuesto para poner todo en esta vida en juego, aunque quiero poner entre comillas, que esté dispuesto a poner en juego su vida, porque no es un juego, no es como yo le apuesto, no, es la certeza de que mi vida rendida a los pies de Jesucristo traerá un fruto de gloria a su nombre en esta vida y una recompensa eterna que nos está guardada en los cielos.
Y concluiremos al final de esta predicación que ningún sacrificio, escúchelo bien, ningún sacrificio que haya sufrido usted, burlas, maltrato, rechazo, abandono, prisiones o incluso aquellos que han ofrendado su muerte, su vida, padeciendo la muerte por Jesucristo, es demasiado para sufrirlo cuando piensas que es por Jesucristo. Si comparamos la importancia, la trascendencia, la eternidad del servicio que estás dándole a Jesús, encontrarás motivos suficientes para estar dispuesto a sufrirlo. Si consideramos la recompensa, si consideramos que Él merece una vida fiel y entregada, si consideramos como un privilegio el servirle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo a Tesalonicenses, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Que el Señor merece todo honor y toda gloria, como dice el Apocalipsis. Todo honor y toda gloria, toda honra, toda potencia, toda majestad, y que Él es el único digno de recibir esa adoración. Hermano, alguien que no se olvidó a quién servía fue Pablo, y nos sirve como un ejemplo a seguir. Cuando él le dice en 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo estoy dispuesto a sufrir todo esto que he sufrido, todo esto que padezco. Vaya conmigo para darle lectura, 2 Corintios 12 y verso 10. Y Pablo nos está señalando de esa manera lo que ocupaba su mente, lo que ocupaba su corazón para poder vivir de esa manera. Dice el 12:10 de 2 Corintios, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Solamente teniendo nuestro mente y nuestro corazón llenos de esta verdad del ser a quien servimos, podremos llegar a decir: he acabado la carrera. Al final de nuestra vida, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y que quienes estén en nuestro alrededor puedan contemplar y hayan sido testigos de que mi vida fue entregada en sacrificio a Él. Que podamos llegar a ese día y que podamos decir: he peleado la buena batalla, entonces me está guardada la corona de la vida. Usted y yo, le decía la semana pasada y lo volvemos a decir hoy, fuimos llamados a ser cristianos no para estar cómodos, no para llevar una vida cómoda, no para vivir una vida sin problemas, sino para vivir una vida entregada a Él. Fuimos llamados a morir, por eso nos llamó a tomar la cruz y morir en obediencia a Él. El profeta Jeremías, hermano, le tocó vivir su vida de sufrimiento, una vida llena de persecución, de angustia, de burla, en medio de una generación mala. Pero Jeremías estaba dispuesto a sufrir por el nombre de Dios. Y llega Jeremías a hablarle a Dios y a decirle, a preguntarle hasta cuándo va a ser este sufrimiento, ¿verdad?
Y me llama mucho la atención la respuesta que recibe del Dios omnipotente en Jeremías 9 y en Jeremías 12, verso 5. Cuando le dice Dios a Jeremías: Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué va a pasar cuando corras con los de a caballo? ¿Sabes lo que significa eso? Le está diciendo a Jeremías: lo que está sufriendo apenas es el comienzo del sufrimiento. Como finalmente tuvo que sufrirlo, Jeremías murió creyendo y proclamando las verdades del Evangelio. Una verdadera confesión como a Jesús como Salvador, como Señor, hermano, siempre va a llevar implícito un sometimiento voluntario, un sometimiento voluntario e incondicional para estar dispuesto para sufrir. De modo que hay un precio para vivir la vida cristiana, hermano. Usted ya lo sabe. Hay un precio que hay que pagar. De modo que el primer motivo, la primera motivación, recuerda entonces para quién trabajas. ¿Has escuchado esa expresión? Nadie sabe para quién trabaja. No, nosotros sí sabemos para quién trabajamos. Amén. Y somos conscientes para quién estamos trabajando. Y somos conscientes a quién estamos adorando. Y somos conscientes delante de quién estamos dejando nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro tiempo. Estamos conscientes que todo lo que somos está siendo ofrecido como ese sacrificio vivo que nos habla Romanos 12. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando Jesús llegó con la mujer samaritana y le dice: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ustedes ni siquiera saben a quién están adorando. Ustedes no saben para quién están trabajando. Pero de usted no se debe decir esto. De usted se debe decir: es una persona que sabe para quién trabaja. Es una persona que sabe quién es su Señor. Es una persona que conoce a su Señor y que sabe que es fiel para cumplir todas las promesas. Es una persona que es consciente de la grandeza, del poder, del honor que es digno aquel a quien sirve. Que no se diga de usted: no, pues no sabe ni a quién sirve, no sabe ni lo que cree. No, hermano, en la Iglesia Bíblica de Zacatecas sí sabemos a quién servimos, sí sabemos para quién vivimos, sí sabemos delante de quién nos hemos humillado, y no ha sido delante de los hombres. No ha sido para agradar ni obedecer algún sueño o algún falso evangelio de la prosperidad, sino que ha sido guardado y ha sido blindado nuestro corazón y nuestra fe y nuestro depósito, siendo conscientes de a quién servimos y que es poderoso para guardar nuestro depósito. Es poderoso para guardar nuestra fe, nuestra confianza. Si sabemos para quién estamos trabajando, si sabemos a quién estamos sirviendo, si sabemos, hermano. Por eso los siguientes imperativos que vengan y los que vengan y lo que el Señor disponga en mi vida, estaremos dispuestos a obedecerlo, porque sabemos que Él es poderoso, que Él es fiel. Mire, hermano, cuando en Hebreos, en el capítulo 11, se cita a aquellos hombres y mujeres que vivieron por fe, hay una expresión que acapara mi corazón cuando dice: porque sabía que es fiel quien lo había prometido. Y cuando dice de Abraham, dice: porque sabía que es fiel quien lo había prometido y que es poderoso. Abraham sabía que el Dios que le había dado a su hijo, su único hijo, a quien había dado todo su afecto, se lo estaba pidiendo. Sabía Abraham que Él es fiel y es poderoso
para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Somos llamados a tener esa fe, que cuando el Señor le dice, que cuando el Señor le manda, que cuando el Señor le dice esfuérzate, ve, haz, obra, predica la palabra, usted vaya y obedezca, porque usted sabe que es el Dios poderoso, que es un Dios fiel y que es poderoso para cumplir su promesa. Recuerde entonces a Jesucristo, el Hijo de David, del linaje de David. Volvemos a Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Hermano, volvemos. Hablamos de la encarnación, ahora hablamos de la resurrección. Pero no como un fenómeno solamente, no como un hecho, que por supuesto, y luego entramos, y no queremos entrar en esa polémica de que si es más importante su nacimiento, o es más importante su muerte, o es más importante su resurrección. Y no vamos a formar partidos por si es más importante su muerte o su resurrección, porque sin una no existe la otra. Si el Señor solo hubiera muerto pero no hubiera resucitado, la redención de su alma y de la mía no se hubieran llevado a cabo. De modo que para resucitar Él tenía que morir. Y para morir, para sufrir la muerte, la separación, el abandono del Dios eterno, del Padre, esa separación que no había sufrido en ningún momento de la eternidad, tenía que nacer de mujer y participar de carne y de hueso como usted y yo. Pero cuando dice entonces aquí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, entonces vamos a acordarnos de aquel que resucitó. De aquel que resucitó. Si te faltan motivos, si tu caminar en Cristo, si tu esfuerzo se está cansando, si tus fuerzas se están agotando, es tiempo, hermano, de que recuerdes a Jesucristo, del linaje de David, el que resucitó. Que recuerdes a Jesucristo, el Dios que se hizo carne, del Dios que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que recuerdes a Jesucristo. Y probablemente nosotros no tuvimos el privilegio de verlo con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de la fe hemos contemplado su gloria. Y por eso somos llamados bienaventurados. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y esa gloria, esa gloriosa presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento era llamado como la Chequiná, que inundaba y llenaba el lugar santísimo con su presencia, y que nadie podía verla, porque moría en ese momento. Solo una persona, el sumo sacerdote, y previa gran y dura preparación espiritual, entraba al lugar santísimo una vez al año. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor, que cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos, quedando abierto un camino espacioso, un camino derecho, un camino seguro que podemos transitar, y somos llamados a transitar para entrar, hermano, al lugar santísimo. No para quedarnos solamente en el atrio, no para quedar solamente en el lugar santo, pero para entrar al mismo lugar de su santidad y contemplar su gloria. Gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdate entonces, acuérdate de Jesucristo. No dejes de acordarte de Jesucristo, del Dios que se hizo hombre y que fue tentado en todo, pero se mantuvo sin pecado. Y que ese mismo Dios que se hizo hombre
fue muerto y crucificado en manos de Poncio Pilato y que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó con poder y gran gloria. En la resurrección de los muertos, acuérdate del resucitado. Acuérdate entonces de Jesucristo en todas sus etapas, hermano. Tienes mucho para llenar tu mente. Tienes mucho para encontrar motivos y motivaciones frescas que renueven tu fuerza cada día para vivir una vida de obediencia al Padre, una vida de sacrificio. Acuérdate de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo porque para él es una realidad. Puedo asegurarle que el corazón de Pablo, el corazón y la mente de Pablo estaban inundados con estas verdades que lo impulsaban en la obediencia. Por eso dice el verso 9, en el cual sufro penalidades. ¿En quién? ¿En cuál? En ese Jesucristo del que estamos hablando. Por eso somos llamados, hermano, a considerar todos los aspectos de la vida de Jesús. Su condición preencarnada, eterna, su nacimiento sobrenatural, poderoso por obra del Espíritu Santo. Su vida en este cuerpo sin pecado, su muerte en la cruz, sus enseñanzas, su doctrina, su verdad, su muerte, su resurrección, su ministerio actual, porque Él tiene un ministerio actual y lo está cumpliendo. Bendito sea su nombre. Intercediendo todos los días delante del Padre. Su segunda venida. Considera, recuerda todos esos aspectos de Jesús. Encontrarás ahí fuerzas nuevas cada día. Y dice el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, como si fuera malhechor, dice Pablo. No que sea malhechor, sino a modo de malhechor. Y la palabra malhechor es el nombre que se le asignó a aquellos que fueron crucificados juntamente con Él. Pero ellos sí eran malhechores. Y Jesucristo fue contado entre los pecadores, contado entre los malhechores. Pablo también estaba ahí, en la prisión mamertina, y esperaba muy pronto su muerte. Y él decía, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero hay algo que lo impulsaba, otra verdad, que es la palabra de Dios no está presa. Pueden encerrar al mensajero, pero el mensaje no está preso. Pueden matar al Hijo de Dios, pero la palabra de Dios no morirá jamás. Porque este mundo pasará, pero su palabra no pasará. De modo, hermano, que cuando te ha sido encomendada a ti esta verdad del Evangelio, esta palabra que ha transformado tu vida y te ha traído de las tinieblas a su luz admirable, es la palabra del Evangelio. Hermano, te ha sido dado esa palabra que no morirá jamás. Esa palabra que será recordada cuando la gente y todos los seres que han nacido en toda la historia de la humanidad sean puestos delante de ese gran trono blanco. Les será recordado el Evangelio. Y quienes rechazaron el Evangelio, la Escritura dice, sus nombres no serán hallados en el libro de la vida, y aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese Evangelio, ese bendito Evangelio de Jesucristo es el que te ha dado a ti la vida. Por creer en ese Jesús, en ese Dios hecho carne, en ese Dios que murió y en ese Dios que fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre, a quien esperamos con gran gozo. El poder de la palabra sufre penalidades a modo de malhechor,
La palabra permanece para siempre. Verso 10 de nuestro texto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hermano, aquí está otro motivo. ¿Te hace falta otro motivo para que seas obediente a la vida cristiana digna? Y que seas llamado y eres llamado a vivir de una manera digna como hijo de Dios. Vestidos de amor, de misericordia, de compasión. Pues aquí está otro. El amor a los escogidos. Verso 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Porque, hermano, si no te mueve el amor de las almas perdidas, no sé cómo puedes llamarte cristiano. No sé cómo puedes llamarte hijo de Dios. Porque si por amor a esas almas, por amor a ti y por amor a mí, el Señor estuvo dispuesto no solamente a ir de un lugar a otro aquí en la tierra, pero a dejar su cielo y nacer como hombre y estar dispuesto a morir, hermano, por supuesto, es por amor a los escogidos. Otro motivo. Por amor a los escogidos. ¿Qué esperamos? Que ese amor sea manifestado a ellos a través de la predicación del Evangelio. Para que ellos también, dice la segunda parte del versículo, para que ellos también, al igual que tú, al igual que yo, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11. Palabra fiel, hermano, es esta. Y cuando dice que es palabra fiel, es una palabra en la cual puedes confiar, en la cual puedes descansar. Es una palabra que sin duda se cumplirá. Le dije que terminaríamos aquí hablando de esa fidelidad de esta palabra. Palabra fiel es esta, verso 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nuevamente, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La pregunta clave es, ¿has muerto en Él? Puedes decir juntamente con Pablo, porque para mí el mundo me es crucificado y yo al mundo. Es decir, yo no cuento con el mundo, pero el mundo tampoco cuenta conmigo. Puedes decir junto con el apóstol Pablo, porque para mí el morir es el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puedes decirlo con el apóstol Pablo? Porque si no podemos decirlo con esa certeza que lo dice Pablo, porque es admirable oír decirlo. Pero ¿cómo es decirlo? Ahora, ¿puedes decirlo y respaldarlo? ¿Que has muerto en Cristo? ¿Has muerto en Cristo? Porque dice aquí que es una palabra fiel. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Esperas vivir con Él en la eternidad? ¿Has muerto con Él? Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Has sufrido? ¿Estás sufriendo? ¿Estás dispuesto a sufrir? Entonces, y solo entonces, reinaremos también con Él. Nos gozamos en esas verdades, preciosas verdades, promesas que dice que reinaremos con Él, que viviremos con Él por la eternidad. Nos gozamos en decir que resucitaremos y cuando lleguemos allá con Él, reinaremos con Él y que nos sentaremos ahí y el mismo Señor enjugará nuestras lágrimas. Pero las condicionales, si somos muertos con Él. ¿Cuánto nos falta?
Si le negáremos, Él también nos negará. Espérate, pero yo no le he negado. Probablemente con tus palabras declaras que eres hijo de Dios, pero en lo secreto vives una vida impía, una vida de pecado. Probablemente por fuera confiesas, pero tu vida dice otra cosa. Probablemente seas de aquellos que dice la Escritura, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. ¿Cuántas maneras conoces de negar al Señor? No solamente pienses en la negación de Pedro, porque Dios le dio tiempo, el Señor le dio tiempo para arrepentirse, y con llanto amargo, con lágrimas amargas, pasó el resto de esa noche y fue restaurado después por el mismo Señor Jesús. Vendrán y vienen, hermano. Viene tiempo y ya es tiempo, cuando muchos que decimos que somos, le negaremos. En uno de los mensajes más fuertes que la palabra de Dios contiene, en Hechos 3:13, el apóstol Pedro le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: ustedes entregaron y mataron. Vamos ahí, por favor, al verso 13 del capítulo 3 de Hechos, por favor, estoy terminando. Y el apóstol Pedro está proclamando y declarando esta verdad a los corazones, sin miramientos, sin disminuirle autoridad a la palabra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, está declarándoles en el capítulo 3, verso 13, y les está diciendo, vea usted: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, ¿y qué? Y negaste. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se te diera un homicida. Hermano, ese mismo mensaje sigue hasta nuestros días. Ese Jesús sigue siendo negado. Ese mismo Jesús sigue siendo entregado. Ese mismo Jesús, cuando nos pregunta: ¿a quién quieres que te suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? A Cristo, al Mesías. Todavía en tu interior, todavía en tu corazón sigues diciendo: mejor suéltame al Barrabás. Y sigue tu vida prefiriendo a Barrabás que a Jesucristo. Vendrán días, hermano, cuando por ataque de las herejías destructoras, y estaremos dedicando más tiempo al mensaje acerca de las falsas enseñanzas diabólicas, destructoras, en el próximo domingo. Pero herejías destructoras, dice la Escritura que estas herejías harán que niegues al Señor resucitado. Los falsos maestros llevarán el corazón de muchos hijos de Dios para negar a Jesucristo. Dice la Escritura que los anticristos son aquellos que niegan al Padre y al Hijo. Que los anticristos son aquellos que dejan de andar con Jesús, como dice Juan 6:66, que desde entonces los apóstoles dejaron de seguirle, dejaron de obedecerle, ya no andaban más con él. Hermano, Cristo permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cristo permanece fiel. Cristo nunca incumple su promesa de salvar
a quienes creen en Él. Amén. Él no incumple su promesa, Él es fiel. Él ha dicho que salvará a todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Él mismo lo ha dicho y lo cumplirá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha prometido salvar a los que creen. Lo hará. Sin duda lo hará. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero también, hermano, Él no incumple su promesa de condenar y de mandar al infierno a quienes no obedezcan el Evangelio y cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Él es fiel y no dejará de cumplir, de condenar a quienes que no han obedecido el Evangelio. Porque si Él dejara de cumplir esto, Él estaría negando a sí mismo. Pero Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. A eso se refiere. Este versículo no nos dice, no le da permiso a usted de ser infiel. Nos vamos y nos refugiamos mucho en ese versículo cuando dice si somos infieles, Él permanece fiel. No, hermano, eso no es un permiso para que usted sea infiel. Esto es un versículo que nos dice que el Señor es fiel para cumplir la salvación y es fiel para cumplir la condenación si no crees en el Señor Jesús. Mantengamos pues, hermano, firme y sin fluctuar, porque es fiel el que lo prometió. Es fiel el que lo prometió. Él no puede negarse a nosotros, a sí mismo. Vamos a orar y que Dios mantenga estos motivos y motivaciones para una vida en santidad en nuestros corazones, hermano. Que encuentre en esta palabra, que encuentre motivación suficiente, motivos más que suficientes para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Vamos a orar.